10 de la mañana con 33 minutos, 10 con 33. Tengo el gusto de saludar a Jorge González, tecnólogo médico del CADI UMAC. Jorge, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. El CADI UMAC, que ha sido fundamental en todo este poco más de un año de pandemia. Dependimos mucho de usted y seguimos dependiendo respecto de los resultados y de todo el trabajo que se hace en el CADI. ¿Cómo evalúan, Jorge, a esta altura de la pandemia, ¿no? Nosotros como región estamos un poco mejor que el resto del país, claramente, pero ¿cómo evalúan ustedes el trabajo del laboratorio de diagnóstico del CADI UMAC a un año de su implementación? Que costó al principio, costó implementarlo. Faltaban recursos, al final llegaron, pero se implementó. Claro, yo diría que la evaluación que hacemos nosotros internamente del CADI y del funcionamiento del laboratorio específicamente para la detección del COVID es mucho más que positiva. El edificio estaba todavía, se estaba decidiendo efectivamente cómo partir, cómo empezar a funcionar como centro docente, asistencial y de investigación. Y claro, en eso ocurre la pandemia y empieza a funcionar de emergencia el centro. Partimos con poquita gente y en el camino se ha ido aumentando el personal y obviamente los recursos que han venido fundamentalmente desde los ministerios, el año pasado Ministerio de Ciencia y Salud, este año Salud solamente. Y creo que, claro, que ha sido, como decía, tremendamente positivo. Hemos entregado un servicio eficiente, oportuno a la comunidad. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy útil para poder contener la pandemia. Si bien los números en Punta Arenas han sido y fueron extremadamente complejos en algún momento, la verdad es que no me imagino qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido este centro, porque obviamente había todo un problema logístico para el envío de muestras a Santiago, una alta demanda allá, y eso hubiese significado que obviamente hay retraso en la entrega de resultados, en el manejo de los pacientes infectados, etcétera, etcétera. Una cadena de problemas claro, que se solucionan teniendo los resultados aquí dentro de las 24 horas. Nosotros hemos trabajado siempre para entregar los exámenes lo más rápido posible y en ese sentido creo que el CADI ha funcionado de forma excelente, con tremendos profesionales y todos que han dado más que el 100% para que esto funcione bien. Así que yo creo que ha sido muy bueno para la región y para la universidad. Con momentos complejos. El año pasado vivimos momentos muy complejos en cuanto a contagios. ¿Cómo lo iban viviendo ustedes en el laboratorio? Mira, en el laboratorio siempre ha tenido una capacidad y en la medida que ha ido avanzando el tiempo ha ido aumentando esa capacidad de detección. Entonces, en los momentos más difíciles, que fueron el pic de la segunda ola, por ahí por octubre, la demanda fue alta, era altísima la presión también para poder entregar los resultados en el tiempo que corresponde o lo más rápido posible. Y claro, y entre medio siempre hay un montón de gajes que obviamente la comunidad no sabe, pero que tiene que ver con el funcionamiento de un laboratorio de biología molecular. Equipos que tienen que funcionar, resultados que tienen que salir, controles que tienen que funcionar. Entonces, claro, cuando una de las piezas dentro de este engranaje tienen algún problema, lógicamente se genera mucha presión por lo mismo, porque tiene que seguir funcionando igual, pero fuimos sorteando cada uno de esos problemas bien y por lo tanto pudimos trabajar incluso muy bien con la presión alta que hubo en ese momento y con la alta demanda. Así que fue complejo, pero el laboratorio desde casi un principio estuvo preparado para un gran volumen de muestreo, así que se sintió la presión, pero el laboratorio creo que estaba bien preparado para aguantarla. Y no te voy a preguntar cuántas muestras han hecho desde hace un año, pero este año cuántas muestras se han hecho. Bueno, quizás que tengan el dato o la cifra más o menos aproximada. Tenemos, ¿Y, tenemos, cuántas muestras se hacen al día hoy? sí, tenemos el dato de la cantidad de muestras que hemos hecho. Hemos hecho más de 100.000 muestras acá en Punta Arenas. Ya. Queremos casi completar el total de la población Sí, pues magallánica. tal cual. Sí, sí.
Y ¿cuál fue la otra pregunta, perdón? Este año, con las 100.000 Ok, quedé para sí, atrás, y el 100.000 volumen diario. muestras. Y el volumen diario. Y el diario. Vale. Claro, el volumen diario varía más o menos entre 500 y 600 muestras que provienen de distintos centros asistenciales, clínica desde el hospital, bueno, el hospital también hace procesamiento, pero también deriva algunas muestras para acá. La clínica, laboratorios privados, todo el testeo que organiza el TTA para la trazabilidad de los pacientes, etcétera. Entonces andamos alrededor de 500, 600 muestras, pero nosotros tenemos una capacidad para procesar 1000 diarias. Así Eso es que una buena, todavía estamos eso por debajo. comparado con otros laboratorios de Chile, 1.000 muestras diarias es un muy positivo número, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay laboratorios que tienen una capacidad, la gran mayoría tiene una capacidad mucho menor, así que la verdad es que nosotros, yo diría que estamos dentro de lo top en cuanto a capacidad, y fundamentalmente porque tenemos mucho equipamiento, hemos recibido aportes privados, públicos, y bueno, y también obviamente mucho personal. El laboratorio también es grande, es amplio, por lo tanto permite que funcionen una mayor cantidad de equipo, una mayor cantidad de gente. Y bueno, y operativamente la adquisición de los reactivos y todo ha funcionado bien, así que la cantidad de muestras que procesamos es alta, en general con el promedio de Chile, así que yo creo que y todo ha funcionado muy bien. Jorge, ¿cómo se constituye un equipo de laboratorio? ¿Cuáles son sus funciones? Te cuento un poco cómo parte el laboratorio del CADI. Obviamente se genera la emergencia, se ve que el problema había que resolverlo, es decir, generar la capacidad de detección acá en la región, y se parte primero con funcionarios de la universidad. 4 funcionarios específicamente de la Escuela de Medicina empiezan a trabajar para generar los procedimientos, los manuales, la técnica, la validación de la técnica. Y después posteriormente se fue incorporando personal eh, que fue financiado por el Servicio de Salud de Magallanes. Y así, en la medida en que ha ido pasando el tiempo, hemos ido incorporando distintos profesionales. Actualmente tenemos profesionales de distintas áreas. Tenemos tecnólogos médicos, enfermeras, médicos, bioquímicos, ingeniero en biotecnología, biotecnólogo, biólogo marino, etcétera. Tenemos un perfil de científico que cada uno tiene cierta experiencia particular de acuerdo a su carrera, a su profesión, pero todas convergen en el conocimiento de la biología y de la biología molecular. Todos se han capacitado también en biología molecular, así que ha sido súper enriquecedor también para el grupo tener profesionales de distintas áreas que cada uno contribuye con su conocimiento específico, y de esa forma obviamente el laboratorio ha funcionado muy bien. Yo creo que eso ha sido clave. Entonces, el equipo se ha ido constituyendo en el camino en base a los aportes que han entregado las distintas instituciones, fundamentalmente públicas, las que pagan los salarios del personal externo de la universidad, y también con funcionarios de la misma universidad. ¿El CADI cobra por los exámenes? ¿A qué va mi pregunta, Jorge? Porque además la gente lo está consultando y lo encuentro muy interesante esto. Es decir, ¿el CADI le cobra, por ejemplo, a la clínica, a una clínica privada, a un laboratorio privado por sacarle resultados de exámenes que hacen ellos, o ellos tienen esa capacidad autónoma? No, nosotros actualmente no cobramos los exámenes. Lo que sí tenemos es, como te digo, el financiamiento del personal. Actualmente son instituciones públicas las que están pagando el salario de la gran mayoría del personal, ajeno a la Universidad de Magallanes. Y la compra de insumos y de equipamiento también ha sido a cargo, ha sido realizado por estas instituciones. Entonces, actualmente el laboratorio no tiene la función de cobrar, sino de entregar el servicio, y la universidad sustenta los sueldos que tienen que ver con los funcionarios de la Claro, universidad, mi pero pregunta actualmente nosotros no apuntaba. cobramos. No, claro, pero no le No. cobran a nadie, no a un laboratorio privado, por ejemplo, que cobra 40, 45.000 pesos por hacerte el examen a un particular, y ese laboratorio, si no tiene la capacidad, ¿esos laboratorios se los envían al CADI o no necesariamente? Por ahí va mi pregunta, de las dudas que tiene la gente. Mira, la verdad es que no conozco el mecanismo
de financiamiento entre la institución y los distintos centros. Pero probablemente ellos tienen convenios directos con las instituciones públicas, qué sé yo, con el Ministerio de Salud, y de alguna forma, claro, estos cobros van hacia allá, no lo sé. El tema... Está interesante, claro, la consulta, porque yo entiendo a la gente que me está preguntando, es que va a la clínica Red Salud, a un laboratorio privado, le cobran, por decir, 45.000 pesos por hacerse el examen, y si ese laboratorio lo envía al CADI, el CADI no le cobra al laboratorio porque está haciendo un servicio que ya lo has explicado perfectamente, y ese laboratorio cuando recibe el resultado llama a la paciente o al paciente y le dice son 45.000 pesos, acá está su resultado. Esa era la duda que tenía la gente, ¿no? Por ahí, por eso, claro. Eso mi pregunta. Como te digo, dime. Sí, solamente para lo que no sabemos, lo que no sé obviamente es cómo ese laboratorio, después qué hace con esa plata. Probablemente hay una triangulación ahí con el mismo centro, o sea, con la misma institución pública, con el Ministerio de Ciencias, no lo sé. Entiendo. Antes de que se hablara en el resto del país, en el resto de Chile, aquí en Magallanes ya se estaba hablando, y entiendo que ustedes estaban investigando una especie de variante del COVID, variante del virus. ¿Qué conclusiones se sacaron o se han sacado de ese estudio? Sí, nosotros, como laboratorio también universitario, teníamos implementada la metodología para otros tipos de preguntas, para otro tipo de problemas. Teníamos implementada la metodología de secuenciación de ADN, es decir, la decodificación de esta molécula que tienen todos los sistemas biológicos y que a partir de ella se generan y se producen cada una de las funciones de estos sistemas. Entonces nosotros teníamos la capacidad y fuimos realizando los experimentos a lo largo del tiempo y pudimos observar que sobre todo durante la segunda ola apareció una variante que predominó con respecto a todas las demás que se veían en la primera ola. Nosotros pudimos hacer estudios de asociación entre esta nueva variante, este virus nuevo que tiene diferencias en el código genético con respecto al original, al primero que sale desde China. Y lo visualizamos y pudimos observar, claro, que presentaba algunas variaciones importantes con las cuales nosotros hipotetizamos que estaría relacionado el aumento de los casos. Específicamente encontramos variaciones en la proteína S, que es parte de la estructura del virus y que es la proteína más importante para unirse a la célula humana. Nosotros hicimos un trabajo en colaboración con el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay, en donde hicieron la simulación, la biosimulación con computación, con alto cómputo, y pudimos observar, claro, que al encontrar esta mutación hay una modificación en la exposición de esta proteína y por lo tanto podría de esa forma explicarse que se genere un bicho más contagioso. Obviamente, estos son hipótesis, nosotros de todas maneras generamos un trabajo científico y actualmente se encuentra en revisión por los pares. Y obviamente una vez que si sortea esa etapa, ya se transforma en una publicación que puede ser vista por todo el mundo. Entonces, fundamentalmente yo diría que lo que podemos concluir de este estudio que realizamos como laboratorio es primero que todo que en Punta Arenas tenemos la capacidad técnica para realizar este tipo de experimentos. Son experimentos complejos que requieren también alta capacidad bioinformática, gente muy capaz para poder armar estos consensos, estas lecturas que se obtienen por estos sistemas. Como te digo, podemos observar que hay ciertas variaciones, describimos variantes, que podrían tener importancia a la hora de transmitirse. Eso como gran conclusión del trabajo. También se hablaba paralelamente del plasma de pacientes recuperados. ¿Qué hay de esa investigación? De ocupar ese plasma, el año pasado se hablaba. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, nosotros también participamos en ese proyecto. Era un proyecto liderado por la Fundación Arturo López Pérez de Santiago, que en conjunto con 9 centros asistenciales de Chile realizaron el proyecto en conjunto de donación de plasma desde pacientes que se habían infectado con coronavirus
hacia pacientes que se encontraran graves. Ya existía cierta evidencia con otras infecciones que ese tipo de terapia podía ser eficiente, y como obviamente en ese punto todavía no contábamos ni con vacunas ni tampoco con alguna terapia antiviral, se implementó y se probó los ensayos de plasmaféresis, como se llama, que es decir, sacar el plasma y incorporárselo a un paciente. La verdad es que realizar ese tipo de ensayo es extremadamente complejo porque, bueno, obviamente estamos incorporándole material biológico de una persona a otra persona. Eso siempre implica algunos riesgos. Y una de las conclusiones principales que se obtuvieron de este estudio es que efectivamente es un proceso súper seguro. Es decir, no hay riesgo frente o riesgos graves a la hora de transferir plasma a un paciente. Eso era lo primero que buscaba, el primer objetivo que buscaba este trabajo, la seguridad de la terapia. Al igual que cualquier tipo de ensayo terapéutico, es lo primero que hay que evaluar. Lo mismo con las vacunas. Uno primero ve con las vacunas si es seguro o no. Y posteriormente, claro, el tema es que hay muchas variables que uno no puede controlar en este tipo de ensayo, y por lo tanto van reduciendo la capacidad de generar conclusiones contundentes científicas. Entonces, lo que podemos concluir fundamentalmente es eso, es que es seguro, y al igual que muchos estudios en general que se han generado en el mundo, se está concluyendo que para coronavirus no es eficiente. Es decir, que no hay gran diferencia entre un paciente que recibe plasma y otro que no. Ahora, ¿por qué es complejo el tema de la evaluación del plasma como terapia en este tipo de ensayos? Porque son pacientes que están graves. Entonces, tú tienes un paciente al que le estás dando plasma, y la idea para controlar si eso funciona o no es que a otro paciente tú no le des plasma. Okay. Y de esa forma vas comparando grupos. Pero al paciente que no se le da plasma hay que darle tratamiento igual, y se le daban anticuerpos, etcétera. Es como que el paciente control, el grupo control, de alguna forma igual está siendo intervenido, porque obviamente son vidas las que están en riesgo. Entonces, es muy complejo científicamente elaborar este tipo de ensayo, a diferencia, por ejemplo, de las vacunas, que en el fondo tú tienes grupos a los que le ponen la vacuna y otro grupo a los que no le ponen la vacuna, pero son grupos de gente que no está enferma, que no está grave, sino que la vacuna funciona como un mecanismo de protección antes de la infección. En cambio, esto era un mecanismo para tratar la enfermedad en el momento. Por eso se hace más complejo. Yo diría que una de las principales conclusiones es que es seguro, de todas formas, pero que actualmente la evidencia, tanto acá como mundial, indica que no sería muy útil para tratar la infección. Jorge, ¿cuál es el estado actual de la pandemia en términos epidemiológicos en la región de Magallanes? Y aprovecho de vincularlo con otra pregunta: ¿qué tenemos que esperar o qué creen ustedes que podría pasar con el coronavirus en los próximos meses, acá, a nivel local? Mira, epidemiológicamente ya vamos a llegar a los 20.000 casos positivos en Punta Arenas desde que comenzó la pandemia. Yo diría que eso es casi el 10% de la población. Estamos dentro de los rangos esperados en general en todo el mundo, en ese sentido, y la positividad de los exámenes, es decir, del total de exámenes que nosotros hacemos acá en el laboratorio, ¿cuántos son positivos? Estamos alrededor del 6%, 8%, lo cual es bueno comparado con los datos, la información que teníamos desde 1 o 2 meses atrás, en donde jamás bajamos de los 2 dígitos. Claro. De hecho, en un punto tuvimos más del 50% de positividad en el laboratorio. O sea, de cada 2 exámenes, 1 era positivo. Wow. Ese fue el momento más crítico que tuvimos acá en Punta Arenas. Entonces, yo diría, claro, que actualmente, bueno, tenemos una acumulación de casos que es similar al resto del país y al resto del mundo, y la positividad ha bajado. Por lo tanto, eso obviamente está implicado con el hecho de que ya nos encontremos en fase 3 y que, claro, que haya un poco más de movilidad en la región. Y ahora, ¿qué podemos esperar para la pandemia durante lo que queda? La verdad es que no lo sé. Vivimos durante la incertidumbre todo el año pasado, y la verdad es que por ahora en Punta Arenas estamos bien.
pero también hemos observado que la variable tiempo en general en Punta Arenas ha sido fundamental para explicar los aumentos y casos. Es decir, hemos tenido un desfase constante y súper sistemático entre Santiago, por ejemplo, y Punta Arenas. Y sin embargo nosotros vamos casi de la mano con Europa. Es decir, en el momento en que Europa estaba alto, nosotros estábamos altos y Santiago estaba bajo. Después Santiago subió y nosotros bajábamos. Después nosotros subimos y Santiago bajó. Entonces vamos viendo que hay un desfase constante y este oleaje en general que se da en todo el mundo, en donde, claro, a mí me da la sensación, esto es una opinión, de que cada vez que bajamos, relajamos las medidas Sí. y sube. Mm. Sube, no, aumentamos las medidas y baja. Baja, Y estamos claro. constantemente en esa dinámica. Y la verdad es que, sinceramente, yo veo que este año hay una alta probabilidad de continuar igual. Mm. Porque, ahora, Punta Arenas tiene el caso particular de que somos pocos habitantes y la vacunación que está siendo masiva está aumentando, obviamente, y por ahí podemos ser la primera región que alcance una mayor tasa de vacunación. Y en ese sentido podríamos estar un poco más protegidos, pero la verdad es que hay que pensar que somos 18 millones de habitantes en el país, son cantidades industriales de vacunas. Salió la primera tanda y hay que esperar a que las industrias farmacéuticas sigan produciendo. Entonces, todos esos procesos son lentos. Yo también pienso que, claro, que hubo un exitismo inicial la eficiencia en la entrega de vacunas, en la producción de vacunas, que también puede haber relajado las medidas, pero sin embargo vemos que somos uno de los países que más vacuna, pero también con más casos. Eso es complicado. Una Así que yo contradicción, diría que, es paradójico, sí, pues, absolutamente. Y tiene que ver con las medidas. claro, es lo más probable, pero como le digo, el comportamiento de la pandemia se está dando en todos lados, se está dando incluso en países desarrollados de la misma manera. Alemania, Italia, que son países desarrollados, con gente educada, que uno esperaría también que tengan mayor protección y conciencia, qué sé yo. Los casos se han disparado igual, están cerrando Sí. colegios en Italia. En Entonces, Alemania ni hablar. Sí. entonces yo diría que el tema de las vacunas va avanzando bien, pero que va a ser lento. Y frente a eso, lo más probable es que sigamos con la misma dinámica más o menos. Ojalá esté equivocado, pero si tú me preguntas por una proyección, en base a los antecedentes previos, yo diría que es probable que sigamos con esta subida y bajada constante Ya. como se ha dado Ya, todo muy el tiempo similar al hasta que 2020, en rigor. muy similar. O Sí. sea, piensa que ahora Santiago está al borde del colapso, o Sí, sea, sí. Terrible, terrible. entonces, Para ir cerrando con el tema vacunas también, eh, ¿hay alguna vacuna mejor que otra? ¿Hay vacunas más confiables que otras? Yo sé que hay dos tipos de vacunas en la forma en cómo se va a combatir el virus, pero bueno, y varias marcas, ¿no? Y se está esperando del ISP que hable de la de CanSino, que ya la anunció el presidente en las últimas horas, etcétera. Pero ¿hay vacunas más confiables que otras, Jorge? Eso por un lado. Segundo, ¿hay que confiarse si yo tengo las dos vacunas puestas, la segunda dosis, una persona que tenga las dos dosis ya puestas, hay que confiarse respecto de un riesgo de contagio? Y hay muchas preguntas en redes, pero Mabel dice, a propósito de las vacunas, si después de cuánto tiempo, una vez colocada la segunda dosis, se crean anticuerpos para el COVID. Yo ya tengo la segunda vacuna, me hice el examen ayer para saber si tenía anticuerpos y me salió negativo, dice Mabel. 3 preguntas en una, pero que tienen relación, Jorge. ya, vacunas. Bueno, como te decía, los ensayos en general de vacuna, lo primero que van a evaluar es la seguridad. Y en ese sentido, todas las vacunas son seguras, todas aquellas que están en el mercado y que están empezando a implementarse en todo el planeta. Y lo más importante que se está evaluando en esas vacunas es la protección contra la enfermedad grave. Es decir, cuánto protege contra la persona para que la persona no termine hospitalizada. Y en ese sentido, todas las vacunas que están saliendo actualmente muestran un 100% de eficacia. Es decir, de aquel grupo que recibió la vacuna en los ensayos, ninguno terminó hospitalizado. Ya. Versus, se infectaron. Eso sí, lo que va cambiando un poco con respecto a las vacunas es la infección leve, la enfermedad leve. Hay algunas vacunas que protegen mejor contra la enfermedad leve que otras.
Por ejemplo, la de Pfizer ha demostrado que protege como un 90% contra la enfermedad leve, versus, por ejemplo, la de Sinovac, que está como en un 60%. Pero lo importante y lo fundamental es la enfermedad grave. O sea, por ahí tener un resfriado igual que los otros no genera problema. El gran problema sigue siendo el tema del colapso de los centros asistenciales y la falta de ventiladores para la enfermedad grave. Entonces, la vacuna, el objetivo de la vacuna fundamental es ese, es proteger contra la enfermedad grave, es decir, que nadie termine hospitalizado. Okay. Eh, ahora, eh, yo diría que están empezando a aparecer casos en donde hay gente que se vacunó y posteriormente se infectó. Sí. Son pocos en comparados con la gran cantidad de gente que se está vacunando perdón, en el mundo. Sin embargo, no sabemos bien por qué algunos sí y otros no. Entonces, en ese sentido, cada individuo tiene que tener claro que existe siempre un grado de incerteza frente a la efectividad de la vacuna. La vacuna empieza a generar anticuerpos después de las 2 semanas de la segunda dosis. Y efectivamente es posible que cuando uno se hace una medición de anticuerpo aparezca como negativa, pero eso no significa que la persona no esté protegida. Y quiero explicar por qué. Los ensayos en general que se realizan para la validación de las vacunas, lo que buscan fundamentalmente son un tipo de anticuerpos que se llaman anticuerpos neutralizantes. Son anticuerpos que impiden que el virus entre a la célula humana. Entonces, ese tipo de ensayos son ensayos complejos que requieren laboratorios especializados. Nosotros acá, por ejemplo, en el CADI no tenemos esa capacidad, porque uno tiene que manipular el virus, manipularlo en el laboratorio. Uno genera en el laboratorio células que simulan a la célula humana, uno le coloca el virus y después coloca muestras de plasma o del suero del paciente y ve cómo ese plasma impide que el virus infecte esa célula. Ese tipo de ensayos se llaman ensayos de neutralización. Y esos son los anticuerpos más importantes que se evalúan para ver la efectividad de una vacuna. Entonces, ese tipo de ensayo en general no se hace en ninguna parte, o se hacen en muy pocas partes. Ya. Obviamente estos laboratorios que son los que están liderando la producción de vacunas lo hacen. Acá en Chile también hay algunos laboratorios y también se están haciendo ensayos de neutralización para evaluar las vacunas en la Chile, creo que hay otras universidades más. Entonces, yo diría que la gente esté tranquila en ese sentido de que por ahí se puede ir a hacer un examen que mide anticuerpos totales contra el coronavirus y pueden salir bajos o no, pero lo importante son los neutralizantes. Y los neutralizantes, claro, requieren laboratorios especializados y todo para poder hacerlo. O sea, no son exámenes de rutina. Y esas pruebas ya se hicieron con personas cuando se fueron inyectando, cuando se fueron haciendo los ensayos. Así que yo diría entonces, primero que todo, que la gente tiene que seguir cuidándose igual, independiente de si tiene la vacuna o no, porque se puede infectar igual, se puede infectar de forma leve y por lo tanto transmitir y continuar como un reservorio de transmisión del virus. Y obviamente eso puede ir a caer en gente que tiene enfermedades de base, que ha sido sobrepeso, diabetes, etcétera, que son los grupos más susceptibles a la enfermedad. Uh-huh. Y que obviamente también puede ser que la vacuna en algunas personas no funcione. Entonces, yo diría que más allá de que la vacuna nos va a generar una protección, sin duda va a hacer disminuir muchísimo los casos y en el largo plazo, cuando logremos una alta tasa de vacunación, vamos a hacer desaparecer el virus. Las vacunas está súper demostrado que han erradicado enfermedades, por lo tanto, un montón de enfermedades, entonces esto no debería ser la excepción. Pero la transmisión continúa igual. Hay una probabilidad igual de infectarse y por lo tanto de seguir transmitiendo el virus. Ahora, y está todo el tema de los niños que no se están vacunando. Entonces, y aparecieron los PIMS, ¿no? Esa enfermedad que ya le explicamos ayer y hoy día temprano, se la planteamos al Ceremi de Salud, hoy día al Ceremi de Educación, que no tenía la información de los nuevos contagios que han habido en Magallanes, y que yo creo que hay bastante desinformación, que la gente no tiene claridad al respecto, ¿no? Una sorpresa para muchos también esto del PIMS. Claro, se ha descrito, y es así, que el virus no afecta en las mismas proporciones a los niños que a los adultos o a la tercera edad, menos a las personas con enfermedad.
Sin embargo, se han descrito casos de niños que se han enfermado. Me parece que los casos de PIMS de acá de la región no han sido graves, pero obviamente hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Yo creo que la idea siempre es tratar de disminuirlo. Y en ese sentido, lo más eficiente sigue siendo el uso de la mascarilla. Más allá de que en un principio, claro, se manejó mucho el tema del cuidado de superficie, de limpieza de alimentos, de todas las cosas, y en la medida en que fue avanzando el conocimiento de la transmisión, se descubrió que el mecanismo fundamental para la transmisión es el de persona a persona. Entonces, por lo tanto, es la mascarilla el principal mecanismo de protección que tenemos contra el virus. ¿Y el lavado de manos o en menor medida? Sí, y el lavado de manos, porque obviamente uno se manipula constantemente. Por eso, claro. Pero insisto en que la mascarilla es lo fundamental. Y en ese sentido, claro, vuelvo un poco a la pregunta que me había hecho de cómo veo yo la región. Y claro, la verdad es que uno pasea por la región y ve que ya empezaron a funcionar un montón de lugares, restaurantes, y la gente ya está sin mascarilla. Es complicado, o sea, ha sido definido como lugares de alto riesgo el cine, porque son lugares sin ventilación, los restaurantes, porque la gente está comiendo y está sin mascarilla, está saltando partículas de saliva para todas partes, y son lugares encerrados en general. Entonces, es complicado. Yo entiendo también que hay todo un sistema económico que tiene que funcionar. Claro, sí. Pero hasta música en vivo he visto yo. Música en vivo en los últimos días. Pero quizás privilegiar, porque por ejemplo las reuniones en espacios públicos es mucho más seguro y, como digo, tratar de seguir usando la mascarilla. No hay que aflojar en las medidas. Yo diría que el 2021 hay que mantenerlo igual que el 2020. Sí. Absolutamente, concuerdo, y te doy las gracias a Jorge González Puelma, que es tecnólogo médico del CADI UMAC. Se nos pasó volando el tiempo, estuvimos conversando casi media hora. Vamos a repetir este bloque porque la gente ha quedado muy interesada. Jorge, las gracias, y a través tuyo enviarle un abrazo y las gracias de la comunidad magallánica a toda la gente del CADI UMAC, que han hecho un trabajo sencillamente formidable para nuestro territorio y ejemplar para el resto del territorio nacional. Jorge, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.